Hola, esto es Taxes para Todos. Mi nombre es Franco Renaud, soy Enroll Agent y hoy vamos a tener un episodio bastante importante porque está relacionado con un tema para las personas que van a hacer la declaración de impuestos para este próximo abril 15 y recibieron un K1. Ayer tenía una cita con una persona que tenía dos K1 de 2 años que le llegaron y él no estaba aquí en los Estados Unidos y tenía dos K1 con pérdida y me hacía la pregunta, tengo una pérdida en el K1, ¿la puedo rebajar completamente de mis taxes? Entonces aquí es donde empiezan los problemas o las dificultades cuando tienes un K1 y te las voy a explicar. ¿Qué es un K1? El K1 es una forma que genera el IRS, que tiene el IRS, que se genera de la forma 1065 o de la forma 1120S. ¿Qué pasa? Este tipo de entidades, las entidades que son partnership o las small business o las S-Corp, son entidades que no pagan el impuesto sobre la renta en cabeza de la corporación o de la entidad, sino que la pagan en cabeza de sus miembros, de sus socios. ¿Qué quiere decir eso? Que para poderlo pagar en cabeza del socio, esa ganancia o esa pérdida tiene que trasladarse a la declaración personal del contribuyente individual, en este caso el dueño. ¿Qué pasa con esto? El IRS creó o diseñó la forma, el K1, para poder traspasar esas ganancias o esas pérdidas. Entonces, en el momento presente, esas entidades tenían fecha de vencimiento de presentación de declaración de impuestos en marzo 15. Este marzo 15 que acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Usted como dueño de la entidad o como miembro de la entidad le acaban de enviar un K1. Usted forma parte de esa entidad y le enviaron un K1. Usted tiene que incluir ese K1 en su declaración de impuestos forma 1040. ¿Por qué? Porque si usted no lo incluye, ya esa entidad reportó al IRS que usted tenía una ganancia o una pérdida. Y el IRS ya lo sabe. Y el IRS, si usted no lo incluye, el IRS va a mandarle una carta a usted, le va a enviar una carta diciéndole que hay algo que le falta en la declaración de impuestos a través de una forma CP2000. ¿Qué pasa? Usted recibe su K1 en estos momentos y tiene una ganancia de $5,000, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace usted? Se la lleva a su preparador de impuestos con todos los papeles, su forma W2, 1099, los gastos que tenga, para que puedan preparar su declaración de impuestos de manera correcta e incluir ese K1. Ese K1 puede provenir, como ya les dije, de una 1065 o de una 1120S, que es una 1065 que es un partnership o una 1120 que es una S-Corp. Una vez que usted reciba ese K1, usted lo incluye en su declaración de impuestos. Pero ahora viene la pregunta, que fue la que me hicieron ayer. Franco, el K1 me viene negativo. Tengo una pérdida en el K1. ¿Puedo deducir esa pérdida? Depende. Depende de cuánto sea la base de tu inversión. Por ejemplo, si usted invirtió en un negocio $100,000 y usted tiene una pérdida de $5,000, su base de inversión fueron $100,000. Usted puede reconocer esa pérdida de $5,000 tanto en cuanto cuando usted dice 100,000 menos 5,000, todavía le queda una base de inversión de $95,000. Usted tiene base, usted financió esa pérdida. Usted puede descontar esa pérdida en su declaración de impuestos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando usted arrancó un negocio y no puso dinero de inversión? Sino que usted arrancó un negocio y simplemente le dieron un préstamo o simplemente arrancó el negocio y lo mantuvo con tarjetas de crédito del negocio. Usted no está financiando esa pérdida, la está financiando un banco, la está financiando otro tipo de entidad o un préstamo que recibió. Entonces, en ese momento, usted no puede descontarse esa pérdida. ¿Por qué? Para que una pérdida pueda ser descontada que provenga a través de un K1, bien sea una 1120S o una 1065, usted tiene que haber financiado la pérdida con dinero de su bolsillo, no dinero de un banco o de un préstamo que recibió. Entonces, esto es muy importante porque muchas personas el año pasado, antes pasado, recibieron préstamos del SBA y ese préstamo financiaron la pérdida con esos préstamos y en muchos casos esos préstamos no tienen colaterales. Y si el préstamo no tiene un colateral, ese dinero no es suyo. Usted no lo financió fue el SBA. Si el préstamo tiene un colateral, pudiésemos decir que si el colateral es su casa, usted está financiando esa pérdida y va a poder aprovecharla. Es un poco más técnico, pero es importante que sepas que para poder
usted aprovecharse una pérdida proveniente de un K1 que resulta de una 1120 o una 1065, tienes que haber financiado esa pérdida con tu dinero. Tienes que tener una base de inversión. De lo contrario, no vas a poder deducir esa pérdida. En próximos episodios estaremos hablando también sobre préstamos, los préstamos y los intereses. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces piensan que cuando solicitan un préstamo, la cuota que pagaron del préstamo es un gasto, y no es un gasto, es la devolución del capital, y solamente son deducibles los intereses. Pero este tema lo vamos a hablar mucho más adelante. Así que recuerde, si usted en estos momentos recibió un K1, bien sea de una inversión que tiene una 1120S o una 1065, debes incluirlo en tu declaración de impuestos que se vence este próximo abril 15. Ya quedan pocas semanas ya para terminar esta temporada de impuestos, y es muy, muy, muy importante que tengas una lista de todas aquellas cosas que fueron ingresos tributables en el año 2023 para que lo puedas incluir en tu declaración de impuestos correctamente. Y recuerda, si no tienes la documentación completa, puedes solicitar una extensión. En este caso, la extensión sería de los impuestos personales desde abril 15 hasta octubre 15 del 2024. Mi nombre es Franco Reynolds, soy Enroll Agent, autor del libro 5 pasos para pagar impuestos en los Estados Unidos, y esto es Taxes para Todos.